Siempre pensé que conocía a mi hijo. Lo crié sola desde que su padre murió hace 10 años. Sé cómo respira cuando miente, cómo se mueve cuando está nervioso, incluso cómo baja la mirada cuando quiere ocultarme algo. Pero ese día, mientras lavaba su chaqueta, entendí que hay cosas que una madre nunca termina de conocer. Eran las 5 de la tarde, el sol se filtraba por la ventana de la cocina y el agua del lavabo corría tibia. La chaqueta de Daniel, empapada, pesaba más de lo habitual. Metí la mano en el bolsillo y entre monedas y un boleto de autobús sentí algo húmedo, arrugado. Lo saqué sin pensar. Era un pedazo de papel doblado varias veces, con la tinta corrida. Lo abrí con cuidado y las palabras me hicieron temblar. Cuando ella lo descubra, haz lo que acordamos. Me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba el pecho. El papel estaba manchado, como si lo hubiera tocado con las manos sucias o mojadas. ¿Ella? Leí otra vez. ¿A quién se refería? ¿Y qué era eso de lo que acordamos? Por un momento quise convencerme de que era una tontería, una broma, un papel sin importancia, algo perdido. Pero las letras torcidas, escritas a toda prisa, me decían otra cosa. Había miedo en esa caligrafía. Había urgencia. Respiré hondo y volví a mirar la chaqueta. Algo en mí no quería hacerlo, pero la curiosidad, o el presentimiento, fue más fuerte. Le di la vuelta, y en el forro, cosido de manera torpe, había un pequeño bulto. Corté el hilo con una tijera y cuando abrí el tejido, un objeto cayó al suelo con un sonido metálico. Me agaché lentamente. Era una llave, vieja, oxidada, con un número grabado, 17B. La sostuve entre mis dedos y sentí un escalofrío. No sabía por qué, pero algo me decía que no debía haberla encontrado. Me quedé sentada en silencio, mirando la llave sobre la mesa. El papel seguía a mi lado, extendido, como una advertencia muda. Intenté recordar la última vez que Daniel había usado esa chaqueta. Fue la noche anterior. Había llegado tarde, después de decirme que estaba en el trabajo. Lo noté nervioso, distraído, como si su mente estuviera en otro sitio. «Todo bien, mamá», me dijo, pero su sonrisa, esa sonrisa no era de tranquilidad, era de miedo. Tomé el papel otra vez. El mensaje me quemaba las manos. Cuando ella lo descubra. ¿Ella? ¿Se refería a mí? ¿A otra mujer? ¿A quién debía hacer algo cuando lo descubriera? El pensamiento me oprimió el pecho. Durante años había creído que Daniel era lo único puro que me quedaba del hombre que amé. Pero en ese momento, por primera vez, lo dudé. Intenté distraerme. Fui al patio, colgué la ropa, escuché a los vecinos hablar, el ladrido de un perro a lo lejos, pero no podía dejar de pensar en la llave y el billete. Era como si ambos tuvieran una vida propia, un secreto que me observaba desde la mesa. Me pregunté si debía enfrentarlo, preguntarle directamente, pero lo imaginé mirándome con esa mezcla de culpa y furia que había tenido últimamente, y no me atreví. Una madre siempre siente cuando su hijo ya no le pertenece del todo, cuando algo o alguien lo aleja, y Daniel hacía meses que ya no estaba del todo aquí. Cuando se hizo de noche, me senté en el sofá con el papel entre los dedos. El silencio de la casa pesaba, solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. La llave seguía sobre la mesa, brillando débilmente bajo la lámpara. No sabía si guardarla o tirarla, pero algo me decía que debía conservarla, que tarde o temprano iba a necesitarla. Y justo cuando el miedo empezaba a apoderarse de mí, escuché el ruido de la puerta. Daniel había llegado. «Hola, mamá», dijo, dejando las llaves sobre la mesa. «Hola, hijo», respondí, intentando sonar natural. «¿Cómo estuvo tu día? ¿Bien? ¿Cansado? Mucho trabajo». Su voz sonaba normal, pero sus ojos, no. Evitaba mirarme. Sus movimientos eran torpes, nerviosos. Lo observé mientras subía a su habitación. Cuando pasó a mi lado, el olor a metal, a humo, me golpeó las fosas nasales. Un olor extraño, ajeno a él. Me quedé sola en la sala, mirando las escaleras. En mi interior, algo se quebraba. Mi instinto me gritaba que algo terrible estaba ocurriendo. No sabía qué, pero lo presentía con la certeza fría de las madres cuando algo amenaza a sus hijos. Miré la chaqueta húmeda colgada junto a la ventana, el papel sobre la mesa, la llave entre mis dedos, y me hice una promesa. Iba a descubrir la verdad, aunque me doliera, aunque esa verdad me destruyera. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial.
suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esa noche no dormí. Cada ruido en la casa me sobresaltaba. A medianoche escuché a Daniel moverse en su habitación, abrir un cajón, y luego el sonido de la ventana al cerrarse con suavidad. Me levanté sin hacer ruido. Fui hasta su puerta y pegué la oreja. Nada, solo silencio. Volví a mi cuarto, me senté en la cama y encendí la lámpara. El papel seguía en mi mano. Lo leí una vez más. Cuando ella lo descubra, haz lo que acordamos. No sabía qué significaba, pero tenía la sensación de que esas palabras eran una cuenta regresiva, como si algo estuviera a punto de estallar. Apreté el papel con fuerza, cerré los ojos y recé en silencio. No por mí, por él, por mi hijo, porque algo me decía que estaba a punto de perderlo, y que lo que había encontrado era solo el principio. Desde aquella tarde, la casa ya no me pareció la misma. El reloj marcaba las mismas horas, el viento seguía golpeando las ventanas del mismo modo, pero algo invisible había cambiado. Era como si el aire tuviera peso, como si las paredes respiraran con cautela. A veces me descubría escuchando mis propios pasos, esperando oír otros detrás. Daniel, en cambio, parecía no notar nada, o fingía no hacerlo. Salía temprano, volvía tarde y evitaba cualquier conversación que durara más de un minuto. Cuando le servía la cena, comía en silencio, mirando el plato como si pensara en otra cosa. Yo lo observaba de reojo, buscándole señales, buscando al hijo que alguna vez conocí y que ya no estaba. Una noche, mientras recogía la mesa, vi su teléfono encendido sobre la encimera. Una notificación iluminó la pantalla. Nos vemos mañana. No falles. L. La letra L. Nada más. El mensaje desapareció segundos después. Me quedé quieta, con el corazón apretado. No quise tocar el teléfono, pero la duda me carcomía. ¿Quién era L? ¿Y qué era eso que no debía fallar? Esa noche no dormí. Durante los días siguientes, lo observé con más atención. Se arreglaba más de lo habitual. Revisaba su reloj a cada momento, y cada vez que sonaba el teléfono, salía de la habitación para contestar. Una tarde, escuché su voz en el pasillo, susurrando con tono urgente. Sí, no puedes saberlo. Te dije que me encargaría. El resto de la frase se perdió cuando me acerqué. El sonido de sus pasos subiendo las escaleras me dejó clavada al suelo. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que no debía imaginar cosas, pero el miedo tiene un modo curioso de instalarse. Entra por la mente y termina escondiéndose en el corazón. El viernes, mientras Daniel estaba en el trabajo, entré en su habitación. No lo hacía desde que era niño. El cuarto olía a colonia, a metal, a algo que no supe identificar. Su escritorio estaba ordenado, demasiado ordenado, y la cama impecable. Abrí el cajón superior y encontré una libreta pequeña, de tapa negra. La abrí con cuidado. Solo había números, fechas y una palabra escrita una y otra vez: entrega. Entendí entonces que el papel y la llave no eran simples casualidades. Había algo más, algo que él no me decía. Ese mismo día, mientras limpiaba la sala, vi que había olvidado su chaqueta en el respaldo de una silla. El corazón me dio un vuelco. Por un momento dudé si debía hacerlo, pero la curiosidad pudo más. Revisé los bolsillos. Encontré un ticket de estacionamiento con una dirección: Calle Los Robles, 17B. El mismo número grabado en la llave que encontré. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Guardé el ticket y la llave en una caja de metal que escondí bajo mi cama. A partir de ese instante, decidí no solo observarlo, sino seguirlo. El sábado, fingí que iba al mercado. Lo vi salir de casa con la misma chaqueta gris y un maletín en la mano. Esperé unos minutos y tomé el mismo autobús que él. Se bajó cerca del centro, caminó rápido y dobló por una calle lateral. Me mantuve a distancia, escondiéndome entre la gente. Finalmente entró en un edificio antiguo, con paredes manchadas de humedad y una puerta metálica sin letrero. En el marco de la entrada, apenas visible, estaba grabado el número 17B. El corazón me latía con fuerza. Me acerqué lentamente, sin atreverme a entrar. Esperé varios minutos. Entonces lo vi. Daniel salió acompañado de una mujer. Era joven, de cabello oscuro y abrigo rojo. Reían. Él la miraba con ternura,
con una cercanía que no había mostrado conmigo en meses. No sé si fue dolor o alivio lo que sentí, tal vez ambos. Por un momento creí que todo se reducía a eso, una aventura, una traición emocional, algo humano, al fin y al cabo. Pero entonces, cuando se despidieron, ella le entregó un sobre blanco. Él lo guardó rápido en el maletín y miró hacia los lados, nervioso. Y en ese gesto, supe que no era amor, era miedo. Regresé a casa antes que él. Encendí el televisor para disimular, aunque no escuchaba nada. Cuando llegó, intenté comportarme como siempre. «¿Cómo estuvo el trabajo, hijo?», pregunté. «Bien, lo de siempre». «¿Te ves cansado?» «Mucho», dijo, evitando mis ojos. «Voy a dormir temprano». Subió las escaleras y segundos después escuché la cerradura de su puerta. Me quedé sentada, inmóvil, con las manos temblando. Él me mentía, y lo peor no era la mentira, sino la razón detrás de ella. A la mañana siguiente, el sobre apareció. Lo encontré encima de la mesa del comedor, abierto. Dentro había papeles, recibos y una fotografía borrosa. Un hombre frente a un edificio en ruinas. En la esquina del papel, con tinta roja, estaba escrita una palabra: prueba. La imagen tenía una fecha: 12 de marzo, el día que murió mi esposo. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿Era coincidencia? ¿O acaso Daniel sabía algo sobre la muerte de su padre que yo nunca supe? Me pasé el resto del día en silencio. Cuando Daniel bajó a cenar, lo observé con una calma extraña. Cada rasgo suyo, su forma de sostener el tenedor, su mirada cansada, su voz, me parecía un enigma. Ya no veía a mi hijo. Veía a un desconocido que escondía algo oscuro entre las sombras de sus gestos. Antes de irse a dormir, me dio un beso en la frente, como hacía siempre. Pero en lugar de calmarme, ese gesto me heló la sangre, porque su beso no era de amor, era de despedida. Esa noche no dormí. Sentada en la oscuridad, con la fotografía sobre mis rodillas y la llave en la mano, supe que mi vida había cambiado para siempre, y que lo que estaba a punto de descubrir podía destruirnos a los dos. No recuerdo haber sentido tanta ansiedad en mi vida. Desde que encontré aquella fotografía y el sobre con la palabra prueba, algo dentro de mí cambió. Era como si el suelo bajo mis pies hubiera dejado de ser firme. Ya no dormía más de un par de horas por noche. Comía sin hambre. Vivía en silencio, intentando no mostrar el temblor que me recorría las manos. Daniel actuaba con la misma normalidad forzada de siempre, pero yo sabía que algo no estaba bien. Su mirada se había vuelto más oscura, más tensa. A veces lo veía revisar su teléfono y luego borrar mensajes con rapidez. Otras, simplemente se quedaba quieto frente a la ventana, con los ojos perdidos, como si estuviera decidiendo algo muy grave. Un martes por la tarde, cuando dijo que iba a trabajar horas extras, lo seguí otra vez. Ya no me importaba si me descubría. Necesitaba saber la verdad, aunque me doliera. Tomé un taxi a cierta distancia y lo vi detenerse frente al mismo edificio de la calle Los Robles, el del número 17B. Esta vez no estaba solo. La mujer del abrigo rojo lo esperaba en la esquina, hablando por teléfono. Me escondí detrás de un auto y los observé. Ella le entregó algo, un sobre grande, mientras él miraba alrededor con nerviosismo. Después caminaron juntos hacia el interior del edificio. Esperé unos minutos, pero la ansiedad me carcomía. Me acerqué. La puerta del local estaba entreabierta, y desde adentro se filtraban murmullos. Me incliné un poco y escuché. «Tiene que ser esta semana», dijo una voz de hombre, desconocida para mí. «Ella está empezando a sospechar», respondió Daniel. Mi corazón se detuvo. «¿Sospechar?», repitió la mujer del abrigo rojo. «¿Sospechar de qué?». «De todo», dijo él en tono bajo. «Si descubre algo antes de tiempo, lo arruinará todo». El aire se me fue del cuerpo. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Estaban hablando de mí. De mí. Seguí escuchando, conteniendo la respiración. «¿Y estás seguro de que guardó los papeles?», preguntó la mujer. «Sí», respondió Daniel. «Siempre los tiene cerca, pero no sabe lo que significan». «Entonces no hay problema», dijo el hombre. «Solo asegúrate de que no encuentre la caja». «Caja». ¿A qué caja se referían? Por un instante pensé en la que yo había escondido bajo mi cama, la que contenía la llave y el papel. ¿Lo sabían? El miedo me paralizó. El piso parecía moverse bajo mis pies. Retrocedí con cuidado, intentando no hacer ruido,
pero tropecé con una piedra y la puerta metálica se movió apenas unos centímetros. El chirrido fue suficiente. Escuché un golpe de silencio adentro, seguido de pasos. Me alejé corriendo, doblando la esquina sin mirar atrás. No paré hasta llegar a la parada del autobús. Subí con el corazón desbocado, las manos sudorosas y el alma enredada en preguntas. ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué papeles hablaban? ¿Y por qué mi hijo, mi propio hijo, tenía que asegurarse de que yo no descubriera algo? El viaje de regreso fue un borrón. Solo recuerdo el rostro de Daniel en mi mente, repitiendo aquellas palabras. Si descubre algo antes de tiempo, lo arruinará todo. Esa noche no encendí ninguna luz. Me senté en la oscuridad del comedor, con la llave en una mano y el papel en la otra. Los dos objetos parecían conectarse, como si guardaran la respuesta que me estaba consumiendo. Pero no me atrevía a buscarla. El miedo a la verdad puede ser más devastador que la mentira. Cuando Daniel llegó, fingí estar dormida. Escuché sus pasos entrando en la casa, el sonido de la ducha, el abrir y cerrar de cajones. Luego, silencio. Pero justo antes de apagar la luz de su habitación, oí algo, el sonido metálico de una cerradura girando, y no era la de su puerta. Era la del armario del pasillo. Esperé unos minutos, luego salí de puntillas. El pasillo estaba oscuro. El armario, el viejo armario de madera donde guardaba las mantas, tenía una cerradura que no usábamos desde hacía años. Toqué la manija. Estaba fría. Al amanecer, cuando él se fue, busqué las llaves viejas de la casa. Después de probar varias, logré abrir el armario. Dentro, envuelta en una manta gris, había una caja metálica. Encima, una etiqueta. Papeles de papá. Mis manos temblaban tanto que casi la dejé caer. La abrí con cuidado. Dentro había documentos antiguos, recortes de periódicos, cartas con el membrete de una empresa y una fotografía, la misma que encontré en el sobre, solo que esta vez nítida. El hombre de la foto era mi esposo, pero no estaba solo. A su lado, de pie, con una sonrisa gélida, estaba Rogelio, su hermano, y detrás, en la sombra, apenas visible, mi hijo Daniel. Sentí que el mundo se detenía. Era imposible. La fecha al pie de la fotografía era del mismo día del accidente que le costó la vida a mi esposo, el mismo día en que Daniel me dijo que había estado en la universidad, el mismo día en que Rogelio juró que todo había sido una tragedia inevitable. Un zumbido me llenó los oídos. Mi respiración se volvió corta, pesada. ¿Era posible que mi hijo supiera algo sobre la muerte de su padre? O peor aún, que estuviera implicado. Me senté en el suelo, sin fuerza. La caja abierta frente a mí parecía una tumba. Saqué una de las cartas. Tenía la firma de Rogelio y la palabra transferencia en el encabezado. Había dinero, negocios, mentiras, y en medio de todo eso el nombre de Daniel, escrito con tinta azul. Cuando escuché el ruido de su coche al volver esa tarde, guardé todo con rapidez. Metí la caja debajo de mi cama y corrí a la cocina. Cuando entró, lo saludé con una sonrisa forzada. «Hola, hijo», dije, fingiendo normalidad. «Te hice tu plato favorito». «Gracias, mamá», respondió él, besándome en la frente. Su gesto fue dulce, demasiado dulce. Durante la cena lo observé en silencio. Sus manos temblaban apenas, como si cargaran algo que no quería soltar. Y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí una sola frase. El amor de una madre puede soportarlo todo, excepto la duda. Y cuando apagué la luz, supe que ya no había marcha atrás. Iba a descubrir la verdad, aunque me doliera, aunque esa verdad me obligara a mirar a mi hijo como a un extraño. Nunca había sentido el miedo de esa forma. No era un miedo que gritara, era un miedo que respiraba despacio, que se deslizaba por las paredes y se sentaba a mi lado mientras comía. Cada noche lo sentía ahí, invisible, observándome. Y tenía el rostro de mi hijo. Daniel se había vuelto un extraño. Ya no me abrazaba, ya no sonreía. Cuando le hablaba, me respondía con frases cortas, como si cada palabra le pesara. Y aunque intentaba comportarme con naturalidad, cada segundo con él se volvía un desafío. Vivíamos en la misma casa, pero entre nosotros había un muro hecho de secretos. Una madrugada desperté sobresaltada. No sé por qué, pero sentí que debía levantarme. La casa estaba en silencio, pero desde el pasillo venía un sonido sordo, repetitivo. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración.
La puerta de la habitación de Daniel estaba entreabierta, y un haz de luz tenue se filtraba por la rendija. Escuché cómo movía algo pesado, como si arrastrara una caja. Me quedé quieta, paralizada. Él hablaba en voz baja, como si murmurara para sí mismo. Solo alcancé a entender una frase. Tiene que desaparecer. Todo, antes de que lo encuentre. El corazón me dio un vuelco. Retrocedí sin hacer ruido y regresé a mi habitación. Me senté en la cama, con las manos heladas. Esa frase me persiguió toda la noche, repitiéndose una y otra vez. Antes de que lo encuentre, ¿de qué hablaba? ¿A qué se refería? ¿Y quién tenía que desaparecer? Al amanecer, Daniel ya se había ido. Su cama estaba vacía, pero debajo del colchón noté algo extraño. El suelo tenía una marca reciente, como si hubiera sido movido. Arrodillada, miré debajo y vi una caja metálica. No era la que yo había encontrado días atrás. Esta era más pequeña, sellada con cinta adhesiva y cubierta con una toalla vieja. Por un momento pensé en no tocarla, pero la curiosidad y el miedo se mezclaron de tal forma que no pude detenerme. La saqué con cuidado, la puse sobre la cama y corté la cinta con una tijera. Dentro había 3 cosas: una libreta, una fotografía y un pequeño frasco con líquido transparente. Abrí la libreta primero. Eran anotaciones breves, algunas tachadas, otras ilegibles. Fechas, nombres, lugares. En una de las páginas leí una frase que me hizo temblar. El momento llegará pronto. Ella no sospecha nada. Sentí que el aire me faltaba. Volví a mirar la caja, con las manos temblorosas. La fotografía mostraba a mi esposo y a Rogelio juntos, como las otras que había encontrado, pero detrás había algo escrito. La verdad no siempre salva. Y entonces vi el frasco. Un frasco pequeño, de vidrio, con una etiqueta blanca y un olor fuerte, químico, que me erizó la piel. No tenía nombre, solo un número, 117B. Mi mente se llenó de imágenes terribles. ¿Era veneno? ¿Medicamento? ¿Parte de algún plan? No lo sabía. Solo podía pensar en las palabras que había escuchado la noche anterior. Tiene que desaparecer. Guardé todo con cuidado. Volví a poner la caja en su lugar y salí de la habitación antes de que regresara. Pasé el resto del día caminando sin rumbo por la casa, intentando pensar con claridad. Por momentos me decía que todo era un malentendido, que Daniel no podía hacerme daño, pero luego recordaba el papel, la llave, los documentos, las fotos y ese frasco, y mi corazón se cerraba como una mano fría. A la hora de la cena, cuando él llegó, lo observé detenidamente. Parecía cansado, sí, pero también inquieto. Comía sin mirarme, como si temiera lo que podía ver en mis ojos. ¿Qué tienes, mamá?, preguntó al notar mi silencio. Nada, hijo. Estoy un poco cansada. Deberías descansar. ¿No estás bien? No, no lo estoy, le dije despacio. Pero estoy mejor que tú. Levantó la vista. Por un instante, nuestros ojos se cruzaron, y vi algo que me heló. Miedo. No culpa, no enojo. Miedo. Esa noche decidí no dormir. Esperé a que él apagara las luces y escuché el sonido de la puerta de su habitación cerrándose. Minutos después, un ruido suave, su ventana abriéndose. Volví a acercarme al pasillo y lo vi por la rendija. Daniel estaba metiendo algo en una mochila, con manos temblorosas. El frasco, la libreta y un sobre blanco. Mi respiración se aceleró. Antes de que terminara, regresé a mi cuarto y fingí dormir. Poco después lo oí salir. Esperé 10 minutos y lo seguí. La noche estaba fría, casi sin luna. Lo vi caminar por la calle desierta hasta detenerse frente a un coche negro estacionado al final de la cuadra. Dentro había un hombre. Daniel le entregó el sobre y el frasco. El hombre asintió, abrió la puerta, y ambos hablaron unos segundos. No pude escuchar lo que decían, pero vi algo que me desgarró. El hombre le dio a mi hijo un sobre lleno de dinero. Daniel lo guardó con rapidez y se alejó. Me quedé quieta, temblando, hasta que se perdió de vista. Entonces el coche arrancó y desapareció entre las sombras. Regresé a casa sin sentir las piernas. Encendí la luz del pasillo, me miré en el espejo y no me reconocí. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos, la respiración entrecortada. Una parte de mí seguía queriendo creer que mi hijo tenía una explicación, pero la otra, la que ya había visto demasiado, sabía que eso era imposible. A la mañana siguiente, antes de que despertara, revisé su mochila. No estaba el frasco ni la libreta, solo el sobre del dinero.
escondido bajo la ropa. Eran billetes nuevos, en fajos, y una nota encima. Cumplido. Nadie sospecha. Me senté en el suelo, sosteniendo el papel entre las manos. Lloré sin lágrimas, con el corazón convertido en piedra. Toda mi vida giraba en torno a ese muchacho, a su bienestar, a su futuro, y ahora me encontraba leyendo una frase que lo pintaba como un desconocido, o algo peor. Cuando bajó a desayunar, fingí no saber nada. Dormí bien, me dijo. Hoy salgo temprano. ¿Vas al trabajo? Sí, al trabajo, respondió, evitando mis ojos. Cuando salió por la puerta, supe que ya no podía quedarme quieta. Tomé mi teléfono y marqué el número que nunca pensé volver a usar, el de Mauricio, el viejo amigo de mi esposo, ahora policía retirado. Marta, dijo al reconocer mi voz. ¿Qué ocurre? Necesito que me ayudes. Creo que mi hijo está en algo peligroso. Hubo un silencio largo al otro lado. Voy para allá. No toques nada. Esa noche, antes de que llegara Mauricio, escribí en mi cuaderno una frase que todavía me duele leer. Hay traiciones que no matan el cuerpo, pero sí el alma. Y a veces vienen de la persona que más amas. Cerré el cuaderno con manos temblorosas y me preparé para escuchar lo que él me diría al llegar. Aunque, en el fondo, ya lo sabía. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Cuando Mauricio llegó esa noche, lo abracé sin decir palabra. No lo veía desde el funeral de mi esposo. Hacía casi 10 años. Tenía más canas, los ojos cansados, pero la misma voz firme de siempre. Al entrar, recorrió la sala con la mirada de quien está acostumbrado a leer los espacios, a escuchar lo que no se dice. «¿Qué ocurre, Marta?», preguntó. Le conté todo: el papel, la llave, la caja, las fotos, el frasco, el dinero. Mientras hablaba, noté cómo sus gestos pasaban del desconcierto a la preocupación. Cuando terminé, solo dijo: «Necesito verlo todo». Le mostré la caja metálica y los papeles. Los examinó con calma, uno por uno. «Esto es serio», murmuró. «No parece algo aislado». «¿Qué crees que está pasando?», pregunté, con el corazón encogido. «No lo sé todavía, pero algo me dice que Daniel no actúa solo». Esa frase me dolió, porque en el fondo yo quería creer que sí, que todo esto era un error, una confusión, que mi hijo seguía siendo el muchacho noble que cuidaba de mí cuando enfermaba, el que me preparaba té en las madrugadas, pero cada nuevo detalle me empujaba a una realidad que no quería aceptar. Al día siguiente, Mauricio regresó con su viejo maletín de investigador. Traía una lupa, guantes y una libreta. «No toques nada», me dijo. «Vamos a hacerlo bien». Analizó el frasco primero. Lo olió, lo agitó con cuidado. «Esto no es veneno», dijo tras unos segundos. «¿No? No. Es un disolvente químico usado para borrar tinta o alterar documentos». Sentí un escalofrío. ¿Documentos? Sí. Y por la cantidad que había, debió usarse para borrar varias hojas completas. Revisó después los papeles del sobre. Eran contratos antiguos de la empresa donde mi esposo había trabajado antes de morir. Todos tenían el mismo logo, Inverlex S.A., y al pie de cada uno, la firma de Rogelio, su hermano. «Esto huele a fraude», murmuró Mauricio. «¿Fraude? Sí. Mira esto. Hay transferencias a cuentas que no existen, nombres falsos y sellos modificados. ¿Y Daniel? ¿Qué tiene que ver él con esto? Eso es lo que vamos a averiguar». Esa noche esperé a Daniel despierta, pero no llegó. El reloj marcó las 2 de la madrugada y la casa seguía en silencio. Cada sombra parecía mirarme. Cada crujido del suelo me hacía girar la cabeza. El miedo ya no era solo sospecha, era presencia. Algo estaba ocurriendo y lo sentía en la piel. Cuando finalmente llegó, cerca del amanecer, lo vi entrar por la ventana del pasillo. Vestía de negro, con los zapatos manchados de barro. Me escondí detrás de la puerta y lo observé. Guardó algo en su mochila. Se quitó la chaqueta y fue directo al baño. En ese instante, su teléfono vibró sobre la mesa del comedor. La pantalla se encendió con un mensaje. Todo salió bien. Ella no sospecha. L. Mi cuerpo se paralizó. La misma inicial, la misma mujer, la misma mentira. Por la mañana, Mauricio revisó el teléfono mientras Daniel aún dormía. «Hay una carpeta oculta», dijo. «Puedo acceder, pero necesito tiempo». Lo observé mover los dedos sobre la pantalla, como un cirujano desarmando una bomba. Cuando logró entrar, su rostro cambió. «Marta,
Tienes que ver esto. Me mostró una serie de fotos. Eran capturas de documentos, recibos y correos electrónicos. Entre ellos, un mensaje enviado por Rogelio, el hermano de mi esposo. Daniel, recuerda, tu madre no debe saber nada, no ahora. Cuando todo esté listo, le diremos que fue por su bien. El aire se me escapó del pecho. ¿Por mi bien?, murmuré sin entender. Mauricio me miró con seriedad. Parece que tu hijo está involucrado en algo que tiene que ver con tu esposo, con su muerte y con dinero. Pero, ¿por mi bien? Tal vez intenta protegerte, o tal vez cree que lo hace. No supe qué pensar. Me senté, las manos sobre la mesa, temblando. Si todo esto era cierto, entonces mi hijo no era un criminal, sino una pieza más de un juego que comenzó mucho antes de que él lo entendiera. Esa tarde, Mauricio decidió seguirlo. Yo me quedé en casa, con la sensación de que todo iba a desmoronarse pronto. Pasaron horas. A las 9 de la noche me llamó. Marta, lo tengo, dijo. Está reunido con Rogelio. ¿Dónde? En una bodega abandonada, camino al río. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No te acerques, le pedí. Por favor, no hagas nada hasta que yo llegue. Marta, te lo ruego, Mauricio. Necesito verlo con mis propios ojos. Llegué al lugar 20 minutos después. La bodega estaba medio derruida, las paredes cubiertas de grafitis y un olor a humedad en el aire. Me escondí detrás de una columna. Dentro, los vi. Daniel y Rogelio, hablando junto a una mesa llena de papeles. Mauricio, oculto entre las sombras, me hizo una seña para que guardara silencio. Todo está listo, decía Rogelio. Solo falta que firme el documento. No puedo hacerlo, respondió Daniel, nervioso. Ella va a descubrirlo. No descubrirá nada si haces lo que te dije. Es mi madre, Rogelio. No puedo mentirle más. No seas ingenuo, le gritó. Lo hacemos por ella. ¿No lo entiendes? ¿Por ella? Sí. Si no firmamos, todo lo que era de tu padre desaparecerá. Y tú sabes que ella no resistiría otra pérdida. Mi mente se nubló. Quise salir, gritar, abrazarlo, pero Mauricio me sujetó del brazo. Aún no, susurró. Deja que hable. Daniel respiró hondo. Si descubro que me mentiste, te juro que lo pagarás, dijo. ¿A mí? Rió Rogelio. Tú ya estás dentro, muchacho. No hay vuelta atrás. De pronto, un ruido metálico sonó a lo lejos. Rogelio giró hacia la puerta. ¿Escuchaste eso? Daniel negó con la cabeza. Debes irte, le dijo el tío. Mañana nos reunimos otra vez. Cuando salieron, me quedé allí, temblando, con la cabeza llena de imágenes. No entendía todo, pero ya sabía una cosa. Rogelio estaba manipulando a mi hijo, y Daniel estaba atrapado. Más tarde, en casa, Mauricio me lo confirmó. Tu cuñado está siendo investigado desde hace años. Lavado de dinero, falsificación, fraude. ¿Y Daniel? Daniel probablemente se metió tratando de limpiar el nombre de tu esposo, pero ahora está hundido hasta el cuello. Sentí una mezcla de alivio y dolor. No era un monstruo. No quería hacerme daño. Solo estaba intentando protegerme y proteger la memoria de su padre. Pero lo estaba haciendo del modo más peligroso posible. Antes de dormir, me quedé mirando la caja metálica que aún guardaba bajo la cama. Ahora todo cobraba otro sentido. La llave, el papel, el frasco, las fotos. Era un rompecabezas que hablaba de amor, de miedo y de errores. Tomé mi cuaderno y escribí. La verdad nunca llega completa. Siempre lo hace en pedazos, y cada pedazo duele como si fuera el primero. Apagué la luz, y en la oscuridad comprendí que lo peor aún no había ocurrido, porque las verdades a medias siempre esconden algo más grande. Aquel día amaneció gris, y el cielo parecía presagiar algo. Mauricio me llamó temprano. Su voz sonaba más grave que nunca. Marta, tenemos que hablar, pero no por teléfono. Nos vimos en el café de la esquina, el mismo donde solía desayunar con mi esposo hace años. Apenas me vio, me extendió una carpeta. Lo encontré, me dijo. Esto explica todo. La carpeta estaba llena de copias, documentos, correos, declaraciones bancarias, y al final una carta escrita a mano con tinta azul. La letra era de Daniel. Si estás leyendo esto, mamá, es porque ya sabes demasiado. No me odies. Todo lo que hice fue por papá, por ti. Descubrí que su muerte no fue un accidente, fue Rogelio, y yo solo intenté probarlo, aunque eso me costara todo. Mis ojos se nublaron, el café se volvió un ruido lejano, y el mundo, una niebla espesa. Mauricio siguió hablando.
pero apenas podía escucharlo. Tu hijo trabajaba con nosotros, Marta, sin que tú lo supieras. ¿Qué? Estaba colaborando con una investigación para atrapar a Rogelio. ¿Con ustedes? Sí, pero nunca debió hacerlo solo. Al principio nos daba información. Luego, cuando Rogelio empezó a sospechar, Daniel fingió estar de su lado para reunir pruebas más grandes. Me cubrí la boca con las manos. Por eso tenía la llave. Exacto, asintió Mauricio. El número 17B es el almacén donde Rogelio guardaba los documentos falsificados. Y el frasco era para borrar tinta de contratos, para reemplazarlos por copias nuevas que incriminaran al tío. Me quedé sin palabras. Todo lo que había interpretado como traición, mentira o maldad era amor. Un amor torpe, desesperado, pero amor al fin. Mi hijo se había arriesgado por mí, por limpiar el nombre de su padre. Y yo lo había espiado, dudado de él, temido de su sombra. Salí del café con la carpeta apretada contra el pecho. El viento frío me devolvió a la realidad. Necesitaba verlo, abrazarlo, pedirle perdón. Caminé hasta casa casi corriendo, pero cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. El silencio dentro era denso, inquietante. Algo no estaba bien. Entré con cautela. En el suelo del pasillo, una silla caída. Sobre la mesa, los mismos papeles que había visto antes, esparcidos. Y junto a ellos, una nota corta, escrita con trazos apresurados. Se lo llevaron. Mi corazón se detuvo. Subí corriendo a su habitación, pero no estaba. La cama deshecha, la mochila abierta, la ventana entreabierta. Solo quedaba el olor a su perfume, mezclado con el humo de un cigarro recién apagado. Llamé a Mauricio desesperada. «¡No está!», grité. «Se lo llevaron». Él tardó unos segundos en responder. «Tranquila, lo tengo localizado. Lo interceptaron en la carretera. Rogelio lo descubrió». «¿Qué? Voy para allá ahora. No salgas de casa». Pero no podía quedarme quieta. Tomé mi abrigo, las llaves y salí a la calle. El viento me golpeaba la cara, pero seguí caminando, como si algo dentro de mí me empujara hacia adelante. No sentía los pies, ni el frío, solo la urgencia de una madre que no piensa, que solo actúa. Lo encontré antes que Mauricio. La vieja bodega del río otra vez. El coche de Rogelio estaba estacionado afuera, el motor encendido. Me escondí detrás de un muro y escuché voces desde dentro. La de mi hijo, débil. La de Rogelio, dura, cruel. «Te advertí, muchacho», gritaba. «Te dije que no te metieras». «Ya es tarde, Rogelio. Todo está en manos de la policía». «Ah, sí», rió el hombre. «Entonces morirás sabiendo que tu madre nunca sabrá la verdad». Un golpe. El sonido seco de un cuerpo cayendo al suelo. Mi alma se quebró. Entré corriendo sin pensar. «¡Basta!», grité. «No le toques». Rogelio se giró, sorprendido. «Vaya, la Santa Madre», dijo con sarcasmo. «Llegas justo a tiempo para despedirte». Daniel estaba en el suelo, sangrando por la ceja, con las manos atadas. Intenté acercarme, pero Rogelio levantó una pistola. «No des un paso, Marta». Lo miré a los ojos, y en ese instante entendí que no tenía miedo. No de él, no de morir, solo de no decirle a mi hijo lo que nunca le dije, que lo amaba más que a mi propia vida. «Haz lo que tengas que hacer», le dije. «Pero te juro que si nos tocas, esta vez no te salvarás». Rogelio sonrió con desprecio. «¿Y qué vas a hacer tú, vieja loca?» «Esto». Tomé el frasco que había en su mesa, el mismo tipo de frasco que Daniel había usado para borrar tinta, y se lo lancé al rostro. El líquido lo cegó por segundos. Daniel aprovechó el momento. Se levantó de un salto y lo empujó contra la pared. La pistola cayó. Corrí y la pateé lejos. En ese instante, las sirenas rompieron el silencio. Mauricio y los agentes irrumpieron en la bodega. Rogelio gritaba, cubriéndose la cara, mientras mi hijo, exhausto, se desplomaba a mis pies. Lo abracé sin poder contener las lágrimas. «Perdóname, hijo. Yo no sabía». Él sonrió débilmente. «No tienes nada que perdonar, mamá. Lo hice por ti». Sentí su cuerpo temblar entre mis brazos, el sonido de las sirenas, las voces, el caos alrededor. Todo desapareció. Solo quedamos él y yo, en medio del polvo y del ruido, abrazados como cuando era niño. Mauricio se acercó, con una mezcla de alivio y tristeza en los ojos. «Ya está, Marta. Todo terminó». Pero yo sabía que no, que aunque la verdad se hubiera revelado, nada volvería a ser igual. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora
¿Y qué harías tú en su lugar? No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa noche, mientras los policías se llevaban a Rogelio esposado, miré el reflejo de las luces azules en el agua del río y pensé en todo lo que había pasado. El papel, la llave, la caja, la duda, todo había tenido un propósito, y aunque la verdad dolía, por fin podía respirar. Tomé la mano de Daniel y la apreté con fuerza. «Prométeme que esto termina aquí», le susurré. «Te lo prometo, mamá». Pero en su mirada había algo más, un brillo oscuro, una sombra, y comprendí que la historia aún no había terminado. Creí que, después de aquella noche en la bodega, por fin podríamos respirar en paz. Pero la paz es una palabra frágil. A veces dura solo lo que tarda el silencio en romperse. Daniel se recuperaba lentamente. Las heridas del rostro sanaban, pero las otras, las que no se ven, seguían abiertas. Yo pasaba las noches junto a su cama, mirándolo dormir. Su respiración era tranquila, pero su frente se fruncía como si soñara con algo que no podía soltar. Mauricio venía cada día a darnos noticias. «Rogelio está colaborando», dijo una mañana. «Está contando todo lo que hizo». «¿Y ya confesó lo de mi esposo?», pregunté. «Sí, pero hay algo más, Marta. Algo que debes saber». Lo miré en silencio, con el corazón encogido. Mauricio bajó la voz. «Rogelio no actuó solo. Las palabras me golpearon como un puñal». «¿Qué quieres decir?». «Hubo alguien más implicado. Alguien que conocía los movimientos de tu esposo, que le pasó información a Rogelio antes del accidente». «¿Quién?», susurré, apenas respirando. «No lo sé aún, pero Rogelio lo mencionó en su declaración. Dijo que ella lo sabía todo. Ella». Esa palabra me perforó el pecho. ¿Ella? ¿Quién era ella? Esa noche, Daniel bajó a cenar. Lo vi más tranquilo, pero con la mirada distante. «Mauricio me dijo que Rogelio habló», dijo sin mirarme. «Sí. ¿Y qué más te dijo?». «Que hubo alguien más. Una mujer». Levantó la vista. Por un segundo, su rostro se tensó. Luego disimuló. «No sé quién puede ser», dijo bajando los ojos, pero su voz tembló. Lo noté. Y algo dentro de mí se quebró de nuevo. Pasaron los días. Rogelio seguía declarando, pero su estado empeoró. Una tarde, Mauricio me llamó. «Marta, tienes que venir. Rogelio pidió verte». El simple sonido de su nombre me revolvió el estómago. No quería hacerlo, pero necesitaba escuchar su verdad. Fui al hospital acompañada por Mauricio. Rogelio estaba demacrado, con tubos y vendas. Al verme, sonrió con una mueca débil. «Marta, siempre fuiste tan ingenua. Dilo de una vez», le exigí. «¿Quién más estaba contigo?». «No fue idea mía», murmuró. «Yo solo seguí las órdenes». «¿Órdenes de quién?». «De alguien que tú amas más que a nadie». Sentí que el corazón me latía en los oídos. «¿De quién hablas?», repetí. Rogelio sonrió apenas. «De Daniel». El mundo se me derrumbó. «¡Mientes!», grité. «Eso es mentira». Créelo o no, él sabía todo. El dinero, los papeles, el accidente. «No, tu hijo empezó conmigo. Lo que no calculó fue que me superaría». Mauricio lo detuvo. «Basta, no hay pruebas de eso». «Las hay», dijo Rogelio con un brillo maligno en los ojos. «En la caja fuerte del almacén, número 17B. Sentí que el suelo se me movía. No supe si llorar o gritar». Rogelio se recostó y cerró los ojos, satisfecho. En su rostro moribundo había una sonrisa retorcida. De regreso en casa, no hablé con Daniel. Lo observaba desde el pasillo, mientras él miraba la televisión, como si nada hubiera pasado. Pero en su mirada había un cansancio que no entendía, una sombra que antes no estaba. A la mañana siguiente, cuando salió a comprar pan, busqué su mochila. Dentro encontré una llave pequeña, distinta a las demás. Colgaba de un llavero con las iniciales RF, Rogelio Fernández. El corazón me dio un vuelco. Era la llave del almacén, la misma del número 17B. Fui allí al anochecer, sola. El mismo edificio húmedo, el mismo olor a óxido. El candado se dio con facilidad. Encendí la linterna y avancé entre cajas y archivadores, hasta que la encontré. Una caja fuerte empotrada en la pared. La llave encajó a la perfección. Dentro había carpetas, discos duros y sobres con dinero, y entre ellos una carta, doblada con cuidado. Mi nombre escrito en la portada, para mamá. La abrí con manos temblorosas. «Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya lo sabes todo. No soy inocente.
Al principio solo quería saber la verdad, pero me dejé arrastrar. Rogelio me ofreció dinero para mantenerme callado. Acepté. Pensé que así te protegería. Pero no hay justificación para lo que hice. Perdóname, mamá. Si pudiera volver atrás, nunca habría tocado ese dinero, nunca habría mentido, nunca habría sido cómplice de su muerte. Me quedé helada. Cada palabra era un golpe directo al alma. No solo había querido protegerme, también había mentido, ocultado, participado. Salí del almacén temblando. El viento soplaba fuerte, la noche caía. Lloré en silencio con la carta apretada contra el pecho. Ya no sabía si odiarlo o abrazarlo, si gritarle o protegerlo una vez más. Cuando llegué a casa, él me esperaba, de pie en la sala, con los ojos rojos y el rostro pálido. «Fuiste al almacén, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. No respondí, solo levanté la carta. Él asintió en silencio. Rogelio no mentía. «¿Por qué, Daniel?», susurré. «¿Por qué me hiciste esto?». «Porque no quería perderte», dijo, con lágrimas en los ojos. «Si te contaba la verdad, me habrías odiado, y si no lo hacía, al menos podía salvarte». Lo miré largo rato. Era mi hijo, el mismo que me abrazaba cuando tenía miedo a la oscuridad. Pero también era el hombre que había traicionado a su propio padre. «No sé si puedo perdonarte», dije al fin. «No te lo pido», susurró. «Solo quiero que vivas». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Aquella noche dormí poco. Cuando desperté, Daniel ya no estaba. En la mesa del comedor dejó su anillo, su reloj y una nota corta. «Te amo, no me busques». Y entonces supe que la historia aún no había terminado, que a veces el amor y la culpa son la misma cosa, solo vistas desde lados distintos del espejo. Han pasado 3 meses desde que Daniel se fue, 3 meses de una casa que suena hueca, donde cada eco lleva su nombre. Al principio esperaba escuchar el sonido de sus pasos en la escalera, su voz llamándome desde la puerta, el roce de sus llaves sobre la mesa, pero el tiempo me enseñó que hay ausencias que no hacen ruido, solo un vacío que no deja de respirar. Mauricio me visita cada tanto. A veces trae flores, otras solo silencio. Ambos evitamos hablar de Daniel, como si pronunciar su nombre fuera una forma de invocarlo, pero cada mirada suya me lo dice sin palabras. Aún no lo encuentran. La policía cree que cruzó la frontera, que usó los contactos de Rogelio para desaparecer. Dicen que tal vez esté vivo, que solo necesita tiempo para rehacer su vida. Pero una madre no cree en hipótesis. Siente, y yo siento que sigue vivo, que respira en algún lugar, con la culpa latiéndole dentro como un reloj que no se detiene. He pasado mis días ordenando lo que quedó, tirando lo innecesario, guardando lo que pesa. En el fondo de un cajón encontré la chaqueta gris, aquella donde empezó todo. La lavé una vez más, con cuidado. En el bolsillo interior todavía estaba el forro remendado. Metí la mano dentro, por curiosidad, y sentí algo, una hoja doblada. Era una nota, escrita con su letra. «Si algún día lees esto, mamá, quiero que sepas que todo empezó por ti. No pude soportar que la mentira manchara tu nombre ni el de papá. No quise lastimarte, pero el silencio me pareció menos cruel que la verdad. Te amo, Daniel». Las lágrimas me nublaron la vista. Me senté en la cama y dejé que el papel se empapara en mis manos. Era como si el tiempo hubiera hecho un círculo perfecto. El mismo bolsillo, otro mensaje, distinto dolor. Desde entonces, cada noche enciendo una vela en la ventana, una llama pequeña pero constante. La dejo arder hasta que la cera se apaga sola, como si fuera mi forma de decirle que aquí lo espero, sin rencor, porque ya no me queda odio ni rabia, solo una tristeza mansa, como el mar cuando ya ha devuelto todos los cuerpos. He aprendido que el perdón no siempre significa justificar. A veces es solo aceptar que no se puede cambiar lo que ya se rompió, y que amar también implica dejar ir. El otro día, Mauricio me trajo una caja. «Es de Daniel», dijo. La dejó en mi oficina antes de irse. La abrí con manos temblorosas. Dentro había fotos nuestras. Mi boda, su infancia, un dibujo que me hizo cuando era niño, y una libreta negra. En la primera página escribió: «Para mamá, la mujer más valiente que conocí. Si no vuelvo, quiero que uses esto para ayudar a otros. Que nadie más pierda a su familia por una mentira». Entre las páginas había notas, fechas, contactos.
Era información sobre los socios de Rogelio, sobre otras víctimas, todo lo que Daniel había descubierto antes de desaparecer. Comprendí entonces que su huida no fue una cobardía, fue su forma de continuar lo que empezó, de buscar redención a su manera. Hoy la casa ya no me da miedo. He llenado las paredes con fotografías nuevas, mujeres del vecindario, madres que también perdieron algo. Les doy té, las escucho, las abrazo. A veces reímos, a veces lloramos. Entre todas, hemos hecho de la soledad un refugio. Les hablo de Daniel, de lo que hizo, de lo que aprendí, y siempre termino diciéndoles lo mismo. El amor de una madre no se mide por lo que soporta, sino por lo que perdona. Hace unas noches, mientras regaba las plantas, vi algo en la verja. Una figura quieta, entre las sombras. Por un segundo creí que era mi imaginación, pero cuando di un paso, esa figura se movió. Era un hombre. Llevaba una gorra y una chaqueta gris. No podía verle el rostro, pero su postura, sus manos, su forma de mirar, eran inconfundibles. Sentí que el alma me saltaba al pecho. «¿Daniel?», susurré. Él no respondió. Solo se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio. Luego, con un gesto lento, señaló la vela encendida en la ventana y desapareció entre la oscuridad. Me quedé allí, sin moverme, con el corazón latiendo como cuando era joven. No supe si era real o un sueño, pero esa noche la vela ardió más tiempo que nunca, y al amanecer, sobre el alféizar, encontré un papel doblado. Tenía solo 3 palabras: «Ya estoy en paz». Y esa fue mi historia, la historia de una madre que confundió el miedo con la traición, y descubrió demasiado tarde que el amor a veces duele más cuando es sincero. Hoy, cuando cae la noche y el silencio se hace dueño de la casa, cierro los ojos, respiro y le hablo a la oscuridad. Si alguna vez vuelves, hijo, no traeré reproches, solo café caliente y una silla esperándote frente a la ventana, porque el amor de una madre no muere con la distancia, solo aprende a vivir con el eco de los pasos que ya no escucha. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Si esta historia te conmovió, dale like y suscríbete al canal para seguir acompañando historias como la mía, de madres, de hijos y de secretos que el corazón nunca olvida.